De todas las distribuciones de probabilidad, probablemente la más conocida y una de las más utilizadas es la nombrada como distribución normal. La distribución normal también es conocida como campana de Gauss. El primero en presentarla fue Abraham de Moivre en 1733. Pierre-Simon Laplace la utilizó en 1812. Johann Carl Friedrich Gauss la utilizó profusamente desde 1809 y el nombre de campana se lo puso Sprint-Jouvre en 1872. La distribución normal o campana de Gauss tiene la forma que se ve en pantalla, la de un montículo simétrico, y tiene algunas características que es importante hacer notar porque a partir de esa figura podemos hacer cálculos de probabilidad. La primera característica es que el área total que se encuentra por debajo de la curva de la campana y por encima del eje horizontal es igual a 1 o a 100%. Si observamos que la campana que forma la distribución normal es simétrica a partir de la mitad, entonces podremos entender que cuando una variable es discreta, la media, la mediana y la moda son iguales, es decir, son el mismo número. Entendiendo igualmente que la curva de distribución normal es simétrica a partir de su promedio, entonces es fácil comprender que hacia una parte, hacia la derecha de esa línea marcada por el promedio, se encuentra el 50% de las observaciones o del área y que hacia el otro lado, hacia la izquierda, se encuentra también el otro 50% de las observaciones o del área. Eso ocurre siempre que su distribución sea simétrica. Una característica importante de la curva de distribución normal está relacionada con las desviaciones estándar. Habíamos dicho, cuando vimos el tema de la desviación estándar, que tendría algunos otros usos aparte de describir la dispersión. Cuando aplicamos la desviación estándar a la curva de distribución normal, es decir, al eje de la X, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Si trazamos en el eje horizontal una perpendicular que llegue hasta donde la curva cambia de cóncava a convexa, la distancia desde la media hasta la perpendicular es igual a una desviación estándar. Ahora, esta parte es importante porque si esas desviaciones estándar las ponemos, o esas perpendiculares las ponemos a una, dos, tres desviaciones estándar a partir del promedio, tanto hacia la derecha como a la izquierda en esa campana de Gauss, vamos a encontrar que el área que corresponde a estos segmentos puede ser definida de una manera precisa. Por ejemplo, desde el promedio hacia una desviación estándar a la derecha, vamos a encontrar el 34% del área. Si tomamos una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, entonces la suma de las dos áreas será igual a 68%. Si tomamos dos desviaciones estándar de cada lado del promedio, entonces será de aproximadamente 95%, poquito más del 95%. Y si tomamos tres desviaciones estándar, será igual a 99.7%. Al hacer cálculos de probabilidad, vamos a tomar ventaja de esta distribución del área
cuando queremos saber qué tan probable es que podamos seleccionar a alguien del universo que tenga una distribución normal. Para encontrar cuál es el área de los puntos debajo de la curva, no es necesario hacer demasiados cálculos. Es suficiente con que vayamos al anexo que describe las áreas de la distribución normal. Generalmente al final de los libros de estadística la encontramos y ese anexo tiene la característica de que nos dice desde 0 hasta qué valor z, es decir, z es el número de desviaciones estándar y en el cuerpo del cuadro vamos a encontrar las áreas. Para encontrar el área debajo de la curva de nuestro interés, lo primero que hacemos es ubicar a cuántas desviaciones estándar se encuentra una observación en particular. Y luego buscamos en la tabla de distribución normal la ubicación de esa desviación estándar. En la tabla de distribución normal, el número de desviaciones está representado con la letra Z. Así que una Z igual a 0 desviaciones estándar está exactamente en el eje del promedio, está a 0 desviaciones estándar. Una Z de 1 está a una desviación estándar, una Z de 2 está a 2 desviaciones estándar y una Z de 3 está a 3 desviaciones estándar. El primer renglón de esta tabla de distribución normal se refiere a los decimales en la distribución de Z. Cuando estamos hablando de una Z de punto 00, bueno, tenemos la primera columna después del valor de Z. Cuando estamos hablando de una Z de 1.00, tenemos la primera columna del renglón de Z 1.0. Y cuando estamos hablando de la Z de 2.00, tomamos la celda que está en la primera columna del renglón 2.00. Cuando hemos identificado las celdas que corresponden al valor de Z que estamos buscando, entonces la tabla nos va a dar en el cuerpo de la tabla el área o la proporción del total del área que se encuentra debajo de la curva y arriba del eje horizontal. Cuando estamos buscando una Z de punto 00, bueno, tenemos 0% del área, una proporción de 0 del área. Cuando estamos a 1.00, tenemos 0.3413 que podemos redondear a 34%. Cuando estamos buscando el área de 2 desviaciones estándar, a partir de z igual a 0, tenemos 0.4772 que podríamos redondear a 0.48. Y cuando estamos buscando el área, la proporción del área que va de 0 a 3 desviaciones estándar, estamos en 0.4987 que pudiéramos redondear a 0.5, pero en el entendido de que la curva se prolonga más adelante. Ahora, la tabla solo nos da las áreas de una parte de la curva, porque de la otra parte es exactamente igual el área, dado que es simétrica, bueno, tiene la misma superficie. Dos características a tomar en cuenta de la distribución normal es que
existe una distribución diferente para cada valor del promedio poblacional y de la desviación estándar poblacional, y que teóricamente la curva tiene una distribución normal que va de menos infinito hasta más infinito. Una vez descritas las características de la curva de distribución normal o la curva de Gauss, podemos sacar ventaja de ella y podemos calcular probabilidades únicamente cuando una población está distribuida normalmente, donde podemos utilizar la media y la desviación estándar, asumiendo valores comprendidos entre un valor de x y otro valor de x. Para poder utilizar la tabla de distribución normal, es importante que hagamos una transformación, que convertamos la variable x con una media cualquiera y una varianza cualquiera en una variable normal estandarizada z con media de 0 y varianza igual a 1, y eso lo vamos a hacer por la fórmula que se ve en pantalla, donde z va a ser igual a x, o el valor de la variable que queremos estudiar, menos el promedio poblacional que tenemos de esa variable, y el resultado lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Para aclarar lo anterior, pongamos atención en el siguiente ejemplo. Asumamos que el peso al nacer se distribuye según la campana de Gauss, con un promedio poblacional de 3.000 gramos y una desviación estándar de 500 gramos. Y respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo niño al nacer tenga un peso menor de 3.500 gramos? Para calcular la probabilidad de que x, peso al nacer, sea menor de 3.500 gramos, en un universo donde el promedio poblacional es igual a 3.000 gramos y la desviación estándar poblacional es igual a 500 gramos, procedemos de la siguiente manera. Primero, busque una hoja de papel en blanco y un lápiz o una pluma con la que estará escribiendo y siguiendo las siguientes indicaciones. Si no tiene a la mano estos elementos, detenga el video un momento en lo que los consigue. Si ya los tiene, lo primero que vamos a hacer es trazar una figura que represente la campana de Gauss. No tiene que ser perfecta, simplemente trace una línea horizontal y encima de la línea horizontal trace una campana que asemeje en el menor de los casos un montículo. Y luego a la mitad trace una línea perpendicular a la línea horizontal. Luego anote las tres cosas que tenemos ya definidas. Primero la pregunta, P, abre paréntesis, X menor de 3.500 gramos, cierre paréntesis, es decir, la probabilidad de que X sea menor a 3.500 gramos. Luego anote el promedio de la población, que serían 3.000 gramos, y luego la desviación estándar de la población, que sería igual a 500 gramos. Conviene que en la línea perpendicular que se desprende de la línea horizontal y que representa el promedio del peso al nacer y que está abajo de la curva, conviene que ahí anote la media poblacional de 3.000 gramos. Una vez que tenga ese dibujo elaborado, puede avanzar a la siguiente transparencia. Si aún no tiene esa figura, por favor, espérese, detenga el video y no tenga pena por hacer el dibujo. Es de lo más fácil si hace el dibujo. No trate
de hacerlo de memoria. En el dibujo que realizó, busque dónde quedaría o aproximadamente dónde quedaría el 3500 gramos que viene en la pregunta de la probabilidad. 3500 gramos va a quedar a la derecha del 3000. Realmente no importa mucho si lo dejas cerquitas del 3000 o más alejado. Lo que queremos ver es que tenemos una referencia del 3000 que está, del 3500 que está a la derecha del 3000. Y luego, según la pregunta, vamos a resaltar el área de interés, que en este ejemplo son valores que son menores a 3500. Podemos utilizar un marcador o simplemente con la pluma o el lápiz vamos a marcar toda el área que identifica pesos de recién nacidos que están por debajo de 3500. Una vez que hemos identificado el área de interés, lo siguiente que vamos a hacer es transformar la variable peso al nacer, o X, con promedio de 3000 y desviación estándar de 500 en la variable normal estandarizada Z con un promedio poblacional de 0 y una desviación estándar de 1 mediante la fórmula que se ve en pantalla. Es decir, X menos el promedio, el resultado lo dividimos entre la desviación estándar, lo que va a ser igual a 3500 le vamos a restar 3000 y al resultado de la diferencia lo vamos a dividir entre 500 y que va a ser 1. Es decir, 3500 está a una desviación estándar a la derecha del 3000. Para identificar o calcular el área que se encuentra debajo de la curva y que se encuentra antes de los 3500 gramos, lo primero que hacemos es acordarnos que del promedio a la izquierda tenemos el 50% del área y que de el promedio a la derecha hasta 3500 hay una desviación estándar. Así que buscamos en el área de la curva normal que corresponde al espacio de z es igual a 0, a z es igual a 1, que lo podemos ver en la base de esa transparencia y nos damos cuenta que en verde está la celda de punto 3413. Ya que tenemos identificadas las áreas y las proporciones de cada una de ellas, lo que corresponde simplemente es sumar las áreas que están resaltadas en el color amarillo y obtenemos que la probabilidad de que X, peso al nacer, sea menor a 3500 gramos es igual a 0.50 más 0.34 que es igual a 0.84. Hagamos otro ejercicio. Calculemos la probabilidad de que X, peso al nacer, sea menor a 2700 gramos en una población donde el promedio poblacional es igual a 3000 gramos y la desviación estándar sea de 500 gramos. Y lo primero que hagamos, asumiendo la distribución normal, es nuestra línea horizontal, nuestra curva debajo de la línea, una línea perpendicular a la línea horizontal que divide en dos partes esa campana. Recuerden que no tiene que ser perfecta la campana y anotamos en la base de esa línea perpendicular el valor del promedio. Una vez hecho lo anterior, ubicamos dónde quedaría el valor de X menor a 2750, es decir, se encuentra a la izquierda del 3000, ahí ponemos una línea perpendicular
y una vez que la hemos puesto, resaltamos con un marcador amarillo o simplemente sombreando cuál sería el área, cuáles serían los valores que son menores a 2750 y ahí lo resaltamos. Después calculamos a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor 2750 y utilizamos la fórmula de x menos el promedio y el resultado de la resta lo dividimos entre la desviación estándar para que sea igual a 2750 menos 3000 y lo que resulta de esa resta lo dividimos entre 500 para que sea menos 0.5 desviaciones estándar. Vamos a buscar 0.5 en valor de z. Recuerden, no tenemos valores menos 0.5 porque la curva de distribución es simétrica. Así que vamos a buscar el valor 0.5. 0.50 sería la primera columna que está resaltada en la celda en color verde y equivale a 0.19. Así que anotamos el 0.19 que va desde el promedio 3000 hasta la perpendicular 2750. Pero el área que tenemos señalada es el que está más allá de 2750. Como sabemos que desde el promedio hasta el infinito a la izquierda hay 0.5, entonces a 0.5 le restamos 0.19 para que nos quede 0.31 y la respuesta será la probabilidad de que X peso al nacer en una población que tiene 3000 gramos de promedio, 500 gramos de desviación estándar, va a ser igual a 0.31. Utilizando la tabla de distribución normal, también podemos calcular áreas que van de un valor a otro. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el peso al nacer representado por la X mayúscula sea mayor a 2325 gramos y que al mismo tiempo sea menor a 3755 gramos en ese universo de recién nacidos donde el promedio poblacional es de 3000 gramos y la desviación estándar es de 500 gramos? De nuevo, estamos asumiendo una distribución normal del peso al nacer, así que ponemos nuestra línea horizontal, nuestra curva arriba de la línea horizontal y una línea perpendicular que divida en dos la curva, y en la base de esa línea perpendicular anotamos el promedio de la población, que son 3000 gramos. Para contestar esta pregunta, tenemos que poner dos líneas, una que corresponda a 2325 y otra a 3755. La de 2325 quedará a la izquierda del promedio de la población y el 3755 quedará a la derecha del promedio de la población. Y dado que queremos valores que sean mayores a 2325 y al mismo tiempo menores de 3775, nuestra área de interés es la que se encuentra entre esas dos líneas laterales. Lo siguiente que hacemos es calcular a cuántas desviaciones estándar se encontraría el valor 2325, que utilizando la fórmula de z nos daría un primer valor z1 que sería igual a menos 1.35. Y luego calculamos a cuántas desviaciones estándar está la línea de la derecha, que utilizando la fórmula de z nos daría el valor de z2 igual a 1.51.
Para encontrar el área que se encuentra debajo de la curva en estas dos especificaciones, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a buscar la Z 1.3 y luego vamos a buscar la columna .05 para que en conjunto la columna de el renglón de 1.3 de Z se sume a la columna de .05 y tengamos así 1.35 que está señalado en color azul. Cuando tenemos esas dos referencias, buscamos la celda que cruza esas dos referencias y encontramos que el área que se encuentra desde Z igual a 0 hasta Z 1.35 es igual a .41 y lo escribimos en el área que está a la izquierda del promedio. Y luego buscamos la celda que corresponde a una Z de 1.51. De nuevo buscamos el renglón de Z 1.5 y la segunda columna va a ser la .01 que sumado 1.5 más 0.01 va a dar 1.51. Donde se juntan esas dos referencias tenemos el valor .4345 que redondeamos en .43. Para terminar y responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 2325 y X sea menor a 3755, simplemente sumamos las áreas que hemos identificado, que son .41 más .43 igual a .84. El mismo procedimiento que hemos descrito nos puede servir para calcular las áreas que se encuentran en las colas de la curva y así poder contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor a 2250 o X sea mayor a 4125? En un universo donde el promedio poblacional es igual a 3000 y la desviación estándar es igual a 500. Como estamos hablando de una distribución normal, trazamos nuestra línea horizontal. Trazamos nuestra campana y una línea perpendicular que divida en dos partes aproximadamente igual esa campana. Anotamos el 3000 en la base de la línea perpendicular. Lo siguiente que hacemos en nuestro dibujo es poner líneas perpendiculares donde corresponda al 2250, que será a la izquierda de 3000, y 4125, que será a la derecha del 3000. Luego resaltamos aquella área que tenga valores que sean menores a 2550 o valores arriba de 4125. Calculamos el valor de Z, es decir, a cuántas desviaciones estándar se encuentra cada uno de esos dos valores. Y una vez identificados, que serían menos 1.5 y 2.25, vamos a la tabla de distribución normal. Vamos a encontrar en color amarillo el que corresponde al de la derecha de 2.25, que es igual a .4878, que hemos redondeado a .49, y el de la izquierda de 1.5 será la celda de .4332, que hemos redondeado a .43, la sumamos y obtenemos el total del área que hemos señalado con amarillo, que será igual a .07 más .01
igual a 0.08. Recuerden que para obtener el 0.07 a 0.5 le hemos restado 0.43 y que para obtener el 0.01 de la derecha a 0.5 le hemos restado 0.49. Realmente existen pocas variables que tengan una distribución en forma de campana, pero en el siguiente video vamos a conocer una distribución que sí tiene forma de campana y que la vamos a utilizar para calcular la probabilidad de que podamos seleccionar una muestra aleatoria que tenga un valor determinado cuando conocemos la desviación estándar y el promedio de la población. Y ese es lo que estaremos utilizando en inferencia estadística.